El tema que abordaríamos hoy sería la definición de qué es la ley, algunas definiciones del derecho, el conocimiento del derecho como idea, como juicio y raciocinio. A ver si alcanzamos a evacuar estos temas para dejar el estudio del derecho como ciencia. Bueno, por favor me confirman que todos estén viendo la presentación. Sí, señora. Listo. Entonces, todo este tipo de reflexiones que estamos haciendo es para poder construir realmente el concepto de qué es ley y para entender un poco también la etimología de la palabra derecho. Lo cierto es que el derecho no es exclusivamente la ley. La ley lo que va a hacer es un instrumento va a ser un instrumento que va a estar al servicio del derecho, va a estar subordinado al derecho, lo mismo que el contrato o que los fallos judiciales. Es decir, que si ustedes quieren ponerlo en palabras, el derecho va a ser el género, pero dentro de ese género de derecho vamos a encontrar unas expresiones que va a ser la ley, la jurisprudencia o los mismos acuerdos de voluntades a través de los negocios jurídicos, el contrato, etcétera. Porque también utilizamos la palabra ley también, o mejor, la palabra derecho como un reduccionismo y solamente lo tenemos supeditada a lo que es la ley. Pero además de la ley existen, como alcanzamos a ver cuando hablamos de algo del derecho natural, pues también existe unos valores supremos o que van a llevar más allá al derecho a unas finalidades o a una axiología en donde vamos a encontrar valores supremos como la justicia, el orden, eh, criterios como la equidad que van a estar o mejor van a abrevar al derecho. Tratadistas como Santo Tomás y algunos otros teólogos también aceptaron que para que podamos hablar realmente de derecho, tenemos que hacer un juicio de valor frente a las leyes que expide el hombre, es decir, ese juicio de valor va a realizarse frente a si la ley es justa o a si la ley es injusta. Porque, por ejemplo, para Santo Tomás, aquellas leyes injustas pues no eran consideradas como derecho. Y si no eran consideradas derecho, pues su infracción no debía acaecer ninguna sanción o ningún resultado adverso para el sujeto que incumplía esta ley injusta. Así que la ley va a requerir ser interpretada adecuada y esa adecuación de la ley se va a dar a partir del contexto social en el cual va a ser aplicado, buscando desde luego la realización de valores supremos, especialmente la justicia. Así que, como conclusión, podemos decir que el derecho no es todo legislativo, es decir, que el derecho no se va a reducir a las normas emanadas por el Congreso, sino que las normas van a comprender un conjunto de reglas, de un conjunto de principios que también van a ayudar a regular la actividad, no solamente legislativa, sino que se va a expresar en palabras de Zagrebelsky la actividad judicial. Eso es lo que realmente va a llevar a que el derecho cumpla su finalidad esencial, que va a ser lograr la convivencia pacífica de todos los asociados. Así que esa definición del derecho que viene de muchos vocablos, eh, de voz latina, por ejemplo, que nos quiere decir dirigir, encauzar. Esto nos lleva un poco a entender por qué la definición del derecho es un sistema de normas
coercible que rige la convivencia social. Esto no podemos olvidar que la palabra derecho va a implicar otras acepciones, como lo hemos visto, y en este caso vamos a encontrar una dualidad del derecho, como ya lo veíamos en las acepciones, un derecho como ese derecho como regla que lo encontramos en el derecho objetivo, pero también un derecho como unas facultades o prerrogativas para poder hacer cumplir ese derecho objetivo, que es el mencionado derecho subjetivo. El primero obviamente como una regla y el segundo como una facultad. Eh, es por eso que en palabras de Rashbush nos dice que el derecho es la realidad que tiene sentido de servir al valor jurídico. Pero entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y el valor jurídico, lo que nos va a llevar al ideal de derecho? Para Rashbush era precisamente la justicia. Eso va a cambiar desde el punto de vista de, de, del autor que nosotros analicemos frente a la definición del derecho. Porque, por ejemplo, para tratadistas como el Vecchio, pues para él el valor supremo, la idea de justicia no era precisamente el valor de derecho no era precisamente la justicia, sino que el derecho va a ser esa coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos, es decir, que aquí va a tener en cuenta un poco más esa relación de derecho y sociedad que veíamos al inicio del curso, un poco más tendiente como a la finalidad sociológica del derecho y no frente a la finalidad o a la finalidad de conseguir valores supremos, sino al reconocimiento de la coexistencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Stamler, en donde él nos va a decir que el derecho es una voluntad que va a vincular, que va a resultar inviolable y que es autártica. Eh, entonces, dependiendo de cada autor, vamos a ver qué le va a agregar, le va a incluir a cada concepción del derecho, digamos, como sus ingredientes más importantes. Y esto también tiene que ver un poco con esas visiones del derecho frente a una concepción divina, frente a una concepción natural, una concepción positivista o una concepción subjetivista. Esto supone, pues, desde luego la libertad y la posibilidad de elección que nosotros como individuos le vamos a dar y a la trascendencia y a la valía de ese derecho. ¿Por qué? Porque el derecho lo vamos a poder ver desde los diferentes puntos de vista. Y también dependiendo los momentos históricos en los cuales va a tener el desarrollo el derecho. Es indiscutible que en la Edad Media, por ejemplo, se justificó mucho o se le dio relevancia al punto de vista del derecho divino. Es decir, a esa concepción de que el derecho era la expresión de Dios, que Dios iba a hablar a través de los hombres, a través de ese derecho justo. Por eso encontramos tratadistas como Santo Tomás, que van a darle mucha relevancia a esa concepción divina del derecho. Frente a una concepción del derecho natural, en donde vamos a tener claridad que ese nacimiento del derecho no está supeditado a la creación del hombre, sino que hay unas leyes que van a regir estas relaciones entre los mismos seres humanos y que esas concepciones de derechos naturales van un poco infraderecho, no tiene que estar el derecho escrito para que se tenga que cumplir. Y esto también tiene que ver un poco con las mismas relaciones sociales del hombre, porque cuando los seres humanos empezaron a vivir en comunidad, pues empezaron a ver que habían unas reglas propias y aceptadas por el conglomerado o por ese conglomerado.
en principio el tema del derecho de familia, por ejemplo, el derecho del medio ambiente, que para muchos inicia desde el primer momento en que el hombre tiene, o que los seres humanos mejor, tienen esa interacción con, pues, con la naturaleza, que va a poner unas reglas que aunque no estén escritas y aunque, digamos, no haya habido como esa discusión para su creación, pues fueron aceptadas. Hablando del medio ambiente, por ejemplo, se respetaba la no caza de las crías, esperaban hasta que estas crías tuvieran unas edades o una maduración para poder ser cazadas. Eso aseguraba al hombre que tuviera pues esa despensa, porque si cazaba las crías, pues sabía que no, estas no podrían reproducirse y iban a tener un problema en el suministro de alimentos. Entonces, ahí es también donde vamos a tener unas concepciones naturales del derecho, que después se van a regular. Por ejemplo, hoy encontramos en el Código de Recursos Naturales, por ejemplo, está prohibida la caza de crías de animales, pero eso no es sino un reflejo de un derecho natural que venía desde los orígenes del mismo ser humano. Después de que ya vemos la necesidad de que esa creación del derecho como expresión de la cultura fuese creación del ser humano, pues es cuando se empieza a tener la necesidad de codificar o de poner en escrito todo ese conjunto de normas que a lo mejor eran de origen divino o que eran de origen natural. Eh, Recuerden que las primeras expresiones de derecho escrito lo encontramos con los códigos de Hammurabi, en donde este rey quiere compilar todas las normas de su reino para que queden absolutamente claras y no haya posibilidad de una interpretación al arbitrio de sus servidores, sino que quede establecida a través de un texto escrito, y eso pues se va a reflejar en la historia hasta el día de hoy. Pero lo que sí es importante es que cualquiera de estas visiones del derecho lo que van a suponer es una posibilidad de elección que se van a expresar en la expresión física de la voluntad que tiene la persona. Así que el derecho se representa a nosotros como, desde luego, el conjunto de reglas a las cuales está sometida la conducta exterior del hombre en sus relaciones con sus semejantes, y que bajo la inspiración de la idea natural de justicia, en un estado dado por la conciencia colectiva de la humanidad, aparecen susceptibles de una sanción social en caso de necesidad coercitiva, son o tienden a ser provistas de semejante sanción. Esto, en palabras de Francois-Geny, pues nos dice que la fórmula son mandatos categóricos dominando las voluntades particulares para asegurar el orden social. Esta formulación de mandatos categóricos, que van a ponerle un limitante a las voluntades de los particulares, es lo que después encontraremos, sobre todo en el derecho privado, como la expresión del orden público, expresada en las leyes imperativas, que no se pueden modificar ni se pueden alterar, y que van a imponer esos mandatos o esas órdenes con el único fin de asegurar ese orden en la sociedad. Entonces, el conocimiento del derecho pues va a partir del pensamiento humano, que se va a resumir en tres fórmulas. Primero, en una concepción de idea, en el juicio y en el raciocinio. En el caso de la idea del derecho o concepto del mundo de los valores jurídicos, lo primero que hay que tener en cuenta es que debe haber una percepción de lo jurídico, es decir, el acto del espíritu humano de enfrentarse a una realidad y que piense que esa realidad debe ser entendida o debe ser leída por el derecho, y eso se dio a través
digamos, de toda la evolución de los seres humanos, de la humanidad. Inicialmente fue tan solo como intuitivo la idea del derecho. El ejemplo que les ponía de la no casa de la cría, pues pareció ser una percepción intuitiva para asegurar un beneficio para la humanidad, pero después esto va a tener un desarrollo. Después de esa percepción de lo jurídico, vamos a tener un conocimiento de lo jurídico. En este caso ya va a ser la asociación de las percepciones con otras similares y que van a captar los elementos comunes. Para que esta percepción ya podamos hablar de que va a ser parte del conocimiento del derecho. Entonces ya no solamente va a ser de forma intuitiva, sino que ya podemos ponerle algunos elementos, por ejemplo, la misma coercibilidad o la sanción que puede tener el derecho. Aquí es algo importante también recordar que cuando hablamos de coercibilidad o cuando hablamos de la imposición de la sanción que tenga la norma, no necesariamente es que tenga una consecuencia adversa, porque la sanción en la norma puede ser tanto un premio como un castigo. Entonces, no necesariamente es que tenga que ser esa sanción, como lo vemos ahora, una sanción pecuniaria o una sanción, sino que puede ser o una situación adversa para el sujeto o contrario sensu una acción benéfica, como lo veíamos en el caso del artículo 756 del Código Civil. Fíjense que no es que la persona que no haga la inscripción de, del documento que contiene la compraventa en la Oficina de Instrumentos Públicos tenga como consecuencia que se le imponga una multa. La norma no está describiendo esa situación, pero lo que sí describe es que tiene un comportamiento adverso al sujeto. ¿Cuál será el comportamiento adverso que tiene el no cumplimiento de esa orden? Pues simplemente que va a tener problemas en la tradición del bien, es decir, que nunca se va a completar realmente su condición de propietario. Entonces, esa es una situación adversa sin que necesariamente tengamos que pensar que la sanción que trae la norma necesariamente tenga que tener una imposición eh, eh, de un gran castigo, sino que el castigo puede ser como el que acabamos de decir. Entonces, ahí le vamos a agregar esos elementos comunes que van a resultar ser comunes para nosotros, porque nosotros tenemos muy arraigada la idea de que el derecho no es derecho si no es coercible o si no es posible exigirse. Como tercero, también tenemos entonces que este conocimiento del derecho debe abstraerse o tener una abstracción mejor de lo jurídico, que se produce cuando el espíritu humano fija su atención cognitivo, ya sea al objeto del derecho, sino también a sus cualidades. Y esto va íntimamente relacionado con el cuarto elemento, que es la generalización de lo jurídico. Aplicando todos los pasos anteriores, es decir, la percepción, el conocimiento y la abstracción de lo jurídico, se concluye que la exacta idea del mundo de lo jurídico se expresa diciendo lo que habíamos hablado aquí atrás, de que el derecho es el conjunto de normas coercibles, de que el derecho es el conjunto de normas coercibles que van a regular algunos aspectos de la conducta humana con el fin de que efectivamente, aunque para algunos seamos controlados por el Estado, tiene una finalidad y un beneficio para el individuo, que es que al pertenecer a un grupo social tenga entonces asegurado una convivencia y sobre todo una convivencia pacífica con los otros.
Entonces, en todo este conocimiento va a intervenir el objeto, que digamos es lo que vamos a conocer o lo que vamos a percibir como derecho, y el sujeto, que es el que va a realizar el acto de conocer. Para Cosio, para el tratadista Cosio, clasifica estos objetos en ideas, en naturales y en culturales, en donde vamos a encontrar nosotros el objeto donde vamos a encontrar nosotros realmente ubicado el derecho, no va a ser en el objeto de ideales o en el objeto de naturales, sino lo vamos a encontrar en el objeto cultural, porque recuerden que el derecho como creación humana, como aceptación de la creación humana, pues tiene que ver o está muy arraigado con la cultura. Aquí sería importante precisar qué es lo que nosotros entendemos como cultura, porque la cultura es la expresión de la aceptación de ficciones que ayudan a crear lazos entre las comunidades que van a ser aceptados. Eso permite que se vuelve a homogéneo esa sociedad y que al aceptar, digamos, esas ficciones, porque realmente la cultura van a ser un conjunto de ficciones aceptadas por un contexto social, al aceptarlo, pues eso hace que ese conglomerado sea mucho más fácil de organizar y de controlar, si se acepta esa concepción del derecho no de emancipador, sino de un derecho controlador. Y esa es una gran discusión que se da actualmente en la filosofía, si realmente el derecho sirve como expresión, sobre todo de las minorías, como expresión de esos derechos, si se quieren, desde el punto de vista del derecho natural, de esos derechos universales y inmutables, o si realmente lo que el derecho hace es una labor de opresión, que anula las individualidades y que acepta las hegemonías mayoritarias. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta acá? ¿Están todavía por ahí? Ninguna pregunta, profe. Bueno, vamos a revisar el chat. No hay nada. Bueno, entonces siguiendo con el discurso, todo lo anterior se deduce que el objeto de nuestra ciencia de estudio, que en este caso va a ser la ciencia del derecho, es el estudio de la conducta humana en el deber que se traduce en normas jurídicas. Esto va a implicar que las ciencias jurídicas pertenecen al mundo de la cultura, ya los ubicábamos acá, y se desenvuelven en el campo de la imputabilidad, es decir, en las leyes del deber ser, al contrario de lo que sucede con las ciencias naturales, que desarrollan en el campo de la causalidad y de las leyes del ser. ¿Están mirando su pantalla, muchachos? Sí, profe. ¿Me confirman que se esté proyectando el video? Sí, señora. ¿Sí se está proyectando un video? No, no ha cargado. Ah, ok. Un momentico, por favor.
están viendo el video? Listo. Sí, bueno, ya lo vuelvo a poner. Ay, muy bien. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Es decir, la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Más fácil. Cultura se refiere a los modos de vida de los miembros o grupos de una sociedad. El modo de vestir, sus costumbres matrimoniales, la vida familiar, sus modelos de trabajo, las ceremonias religiosas, sus pasatiempos, así como los bienes que crean y adquieren significado para ellos, como arcos, flechas, hasta libros o smartphones. Ejemplo, en ciertas culturas se permite que una persona tenga varias esposas o maridos simultáneamente. Hablemos del vínculo entre cultura y sociedad. Pero primero entendamos el concepto de sociedad. Es el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo ciertas reglas comunes. Así que una sociedad es un sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Para que exista cultura debe existir sociedad. Y sin cultura no seríamos humanos. Careceríamos de pilares fundamentales como el lenguaje para comunicarnos, y nuestra racionalidad se vería notablemente limitada. Esto conlleva la diversidad cultural. Los valores y las normas de comportamiento varían y contrastan enormemente de una cultura a otra. Veamos el caso del Oriente y del Occidente. Un ejemplo radical, el infanticidio. En Occidente, actualmente se considera que el asesinato deliberado de niños y bebés es uno de los peores crímenes, pero en la cultura china tradicional se llegaba a estrangular a las niñas al nacer porque se consideraban un lastre en vez de una ventaja. ¿Really? Todos estos rasgos son aspectos que conforman grandes diferencias culturales que distinguen unas sociedades de otras. En las ciudades modernas existen muchas comunidades subculturales que viven unas de otras. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el barrio chino, que se localiza en la colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc. Es uno de los barrios de la ciudad que nació en los años 70. Allí se concentraron chinos inmigrantes, principalmente provenientes de Cantón, provincia de Guangdong. Allí no solo viven inmigrantes chinos, también coreanos, indonesios y filipinos, que forman parte de este vecindario muy peculiar de la ciudad. Cuenta con aproximadamente unas 3,000 familias de chinos y asiáticos y sus descendientes, con una identidad cultural particular. ¿Identidad cultural? El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, con el cual se comparten rasgos culturales. Como vemos, toda cultura contiene sus propios modelos de comportamiento, como costumbres, valores y creencias, los cuales resultan extraños para otros con un diferente bagaje cultural. Algunas culturas como los indígenas Guari de Brasil y los melanesios de Papúa Nueva Guinea suelen practicar el endocanibalismo, es decir, devoraban los cadáveres como una forma de establecer un contacto permanente con los difuntos y expresarles el deseo de que permanecieran integrados a la sociedad y la familia. Los budistas tibetanos consideran que los cadáveres son solo recuerdo material del alma que los habitó, por lo que no es necesario conservarlos. El 80% de los practicantes opta por reducir los cuerpos a pequeños trozos y exponerlos al aire libre para que los animales los devoren. De este modo, los cadáveres se integrarán a otras formas de vida. Ello nos recuerda las prácticas funerarias del zoroastrismo, la religión viva más antigua del mundo, cuyos creyentes entregaban los cadáveres a los buitres. Y si comer los cadáveres parece un exceso, te cuento este ritual de algunos indígenas australianos. De los cadáveres recuperaban los líquidos generados durante la descomposición para untarlos en el cuerpo de los más jóvenes, o se apoderaban de los huesos para conservarlos como amuletos. Para poder entender estos comportamientos, han de estudiarse estas culturas a partir de los propios significados y valores. A esto se le llama etnocentrismo. Etnocentrismo es la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar el comportamiento de otros grupos, razas o sociedades. El etnocentrismo consiste en juzgar otras culturas con los criterios propios, y a pesar de que cada cabeza es un mundo, existen universales culturales. Universales culturales. Los universales culturales son rasgos comunes que se encuentran en varias sociedades o prácticamente todas. El sistema familiar, la institución del matrimonio, las ceremonias religiosas y los derechos de propiedad. Y haciendo referencia a tótem y tabú,
Lo que constituye la ley son las prohibiciones del incesto y del parricidio. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. Listo, muchachos. Entonces, este video nos ayuda a clarificar un poco el concepto de cultura y nos da otros conceptos bien interesantes que es necesario tenerlos en cuenta frente a la creación del derecho como objeto cultural. Fíjense que como objeto cultural pues va a abarcar todo lo que el ser humano crea o modifica con su acción, con su conducta y con su actividad. Por eso, por ejemplo, para tratadistas como Heidegger va a decir en alguna de sus obras que vivir es estar él con las cosas, digamos, es esa relación que va a tener, o sea, no solamente reconocido como individuo, sino la relación que tiene con las cosas, siendo en el mundo, y no cabe hablar de mi existencia prescindiendo de las cosas con que vivo o de mi yo viviendo con las cosas, es decir, es el reconocimiento realmente de que esos objetos culturales que van a abrir, que digamos van a tener que van a sustentar mejor al derecho, pues tiene que ser esa relación y aceptar esa relación en donde el ser humano puede crear o modificar con su acción. También, por ejemplo, Ortega y Gasset dice que en su frase más célebre dice que soy yo, que dice su frase célebre, soy yo y mis circunstancias. Es decir, que finalmente nosotros somos ese cúmulo de experiencias que tenemos y que vamos adquiriendo desde nuestro nacimiento y que van marcando también nuestra personalidad, y eso va influenciado frente al contexto social en donde se desarrolla, en la educación que recibe, los amigos, el partido político, todo eso va definiendo al individuo y pues eso también va definiendo la sociedad y las prácticas que van a ser aceptadas dentro de la sociedad y que el derecho va a tener que regular. Entonces, como toda conducta humana va a implicar la posibilidad de elección de decisión, va a implicar el ejercicio de esa libertad y asimismo va a implicar la preferencia y la valoración de las mismas conductas. Fíjense que en el video, por ejemplo, hacía ese parangón entre la sociedad occidental y la sociedad oriental, en donde realmente algunas conductas van a ser aceptadas en uno u otro contexto. En un contexto va a ser no va a ser bien aceptada, frente a otro contexto puede ser bien aceptada. Y así no pongamos nosotros el mundo de la forma binaria occidental o oriental, en nuestra misma sociedad nosotros también tenemos que reconocer que hay algunas conductas que van a implicar pues esa valoración dependiendo de la elección que se tome. Y a eso me refiero, por ejemplo, con la aceptación del mismo derecho que puede ejercerse en comunidades indígenas, en comunidades afro o en las mismas comunidades campesinas, en donde tienen una escala de valoración y preferencias diferente a la que podemos o a la que se puede tener en la mayoría de Colombia, teniendo en cuenta pues de que estas son minorías y que digamos, no son las conductas generalizadas, pero por ejemplo en el tema de indígenas, el tema de castigos y sanciones diferentes a las que se dan en Colombia, eso también hace que entendamos que ese derecho va a ser el resultado de la cultura, de esa aceptación que van a tener estos asociados frente a la